Tengan buen día, estudiantes de noveno grado. Vamos a ver la lección 2.1 de la unidad 5 que se llama Primer criterio de semejanza de triángulos. El problema inicial dice que los triángulos A, B, C y D, E, F de la figura tienen sus lados proporcionales a razón de un medio. 1:2, o sea, un medio. Y nos preguntan si son semejantes. Para saber si son semejantes, nosotros tenemos que medir los ángulos de esos triángulos, porque ya sabemos que sí son proporcionales, pero no sabemos si los ángulos son iguales. En tu libro texto, en la parte de atrás, se encuentran estas figuras para que tú puedas realizar esas mediciones. Así es que la medición se pueden hacer de dos formas. Una, utilizando el transportador, y si tú utilizas el transportador te vas a dar cuenta de que la medida de esos ángulos es el siguiente, que la medida del ángulo A es 51.3 y la medida del ángulo D también es 51.3, que la medida del ángulo B es igual a la del ángulo E y que mide 110.5 y que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo F y que mide 18.2. También podemos medirla de la siguiente manera, sobreponiendo el triángulo pequeño sobre el triángulo grande, teniendo en cuenta de que los ángulos correspondientes deben estar sobrepuestos uno sobre el otro. En el caso, el ángulo A debe estar sobrepuesto sobre el ángulo D y así el ángulo B sobre el ángulo E. Y nosotros podemos estar realizando estas mediciones sobreponiendo el triángulo pequeño en el triángulo grande. Y nos damos cuenta que en los dos casos se verifica que los ángulos correspondientes de ambos triángulos son congruentes. Ahora bien, la conclusión dice que dos triángulos son semejantes y sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Este criterio se llama criterio de lado, lado, lado y es el primer criterio. Si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces también son semejantes. Por ejemplo, los triángulos ABC y DEF del problema inicial tienen sus lados correspondientes proporcionales, es decir, vamos a recordar el problema inicial, que tenemos ahí que los lados correspondientes son proporcionales. Tenemos, ¿cuál es la proporción? Decían que 1:2. Esa es la proporción. Si nosotros vemos el lado AB es 1 y DE es 2, 1:2, o sea, un medio. BC, si sustituimos los valores, nos dan que al simplificar siempre nos va a dar un medio. Entonces, sus lados correspondientes son proporcionales. Y también vimos que los ángulos correspondientes son congruentes. A nosotros nos dan un ejemplo, que cuáles deben ser los valores de X y Y para que los triángulos sean semejantes. Si son semejantes, entonces podemos trabajar acerca de las proporciones. Vamos a trabajar el triángulo grande entre el triángulo pequeño para ver las proporciones. Y entre 2 va a ser igual a 10 entre 4 y también se va a cumplir que 15 entre X. Entonces, esa igualdad se cumple porque nos dicen que son semejantes. Así es que vamos a trabajar con un par de ellos donde encontramos la incógnita. En este caso vamos a encontrar a Y vamos a utilizar 10 entre 4 porque ahí ya tenemos los valores conocidos. Vamos a despejar ese 2 que está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar y 10 por 2 nos da 20 entre 4. Y da como resultado 5. De igual manera podemos nosotros trabajar
para encontrar el valor de X. Vamos a utilizar esa igualdad. Esa X que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar y ese 4 que está dividiendo también va a pasar al otro miembro a multiplicar. Y realizamos esas operaciones. Quiere decir que ese 10 que nos queda en este lado multiplicando pasa a dividir y nos da 15 por 4, 60 entre 10, nos da el valor de 6. Y así ya hemos encontrado el valor de X y el valor de Y que nos están solicitando. El valor de X es 6 y el valor de Y es 5. A ti se te presentan unos ejercicios para que les dé solución. Espero hayas comprendido este primer criterio que es de lado-lado. Pasa buen día.